Hermano, vamos a orar, vamos a tener un momento de oración. Señor, nosotros te damos gracias por las infinitas muestras de amor y misericordia. Nosotros sabemos, Señor, sabemos que estamos en los últimos tiempos y que estos son tiempos de tribulación. Pero nosotros te damos gracias porque por amor a los elegidos, tú acortarás estos tiempos. Y veremos en las nubes de los cielos a Jesucristo regresar por su pueblo. Esa es nuestra esperanza. Por eso nosotros te pedimos, Señor, que ahora este último capítulo de nuestra confesión, tú nos llenes de esperanza y alegría por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hoy vamos a terminar el estudio de la confesión que hace ya 1 año y casi 4 meses hemos estado dando. Creo que empezamos en septiembre del 2019. Septiembre del 2019 empezamos a estudiar la confesión y hoy llegamos felizmente al capítulo número 32 de la confesión. El capítulo 32 de la confesión termina como mismo termina la Biblia. Como mismo termina toda la Biblia, Apocalipsis. Así los autores de la confesión quisieron terminar este documento histórico. ¿Cómo termina la Biblia? Muy bien. Exactamente no es la última palabra con la que termina Apocalipsis, pero sí está en los últimos versículos, probablemente en el último versículo de Apocalipsis, donde dice, sí ven, Señor Jesús. Así termina nuestra confesión, sí ven, Señor Jesús. Y en este último capítulo 32 nosotros vamos a estudiar el juicio final. El juicio final es el evento final con que la escatología bíblica llega a la eternidad. Cuando se estudia escatología bíblica, siempre el juicio final es el evento final de la escatología. El evento con que los santos llegan a la eternidad y los impíos son juzgados en el infierno. Así que, a pesar de que nosotros vimos en el capítulo 31 que el estado intermedio de las almas hay ahí una distribución de lugares para los justos y para los impíos, ese no es el estado final. Ese estado en que las almas reciben su justa condenación o su deleite en el cielo no es el estado final. El estado final es el juicio final donde todos los hombres tendrán que presentarse delante de Jesucristo, delante del trono de Dios, en cuerpos, en sus cuerpos, junto con sus almas, para rendir cuenta por sus obras. Este es uno de los capítulos que más temor, pero más esperanza traen al corazón de los creyentes. El que Dios hará un juicio y en el que todos los hombres tendrán que rendir cuenta por sus pecados, que serán traídos ante su gran tribunal para ser juzgados, trae temor, pero esperanza. Ahí veremos cumplirse la promesa hecha en 2 a los Tesalonicenses de que Dios pagará con tribulación a todos aquellos que nos atribularon. Ahí obtendremos la plenitud de nuestra salvación. Y es por eso que los cristianos de todas las épocas han puesto sus esperanzas, la esperanza de su fe, en este último momento de la historia. De manera que en documentos tan antiguos como el llamado Credo de los Apóstoles, que obviamente no fue escrito por ninguno de los apóstoles, sino por seguidores de los apóstoles o seguidores de los apóstoles, mucho mejor dicho, ese credo de los apóstoles que comienza el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, termina diciendo al final que Jesucristo vendrá al final del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. De manera que esta es una doctrina que ha servido de consuelo a millones de cristianos y por lo tanto es una doctrina que está unida a la historia de la iglesia. Si hay una doctrina que está unida a la historia del cristianismo desde sus mismos comienzos, es que Dios, el gran Rey del universo, juzgará a todos los hombres según sus obras. Los autores de la confesión abordan esta doctrina muy sencillo. Este párrafo, le pido que abramos ahí los que tenemos confesión. Este capítulo tiene solamente 3 párrafos, 3 párrafos grandes, 3 grandes párrafos, donde se aborda este tema del juicio final. En primer lugar, vamos a ver qué es el juicio final, el concepto del juicio final. En segundo lugar, veamos el propósito del juicio final, para qué es. Primer párrafo, ¿qué es? Segundo párrafo, ¿para qué es? ¿Cuál es la meta del juicio final?
Y el tercer párrafo es una aplicación práctica para nosotros hoy, que todavía no hemos vivido el juicio final. El impacto que el juicio final hace en nuestras vidas hoy. Así que le pido a un hermano que sin más lea el primer párrafo de este capítulo. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo, para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. Este párrafo, y sobre todo la primera parte del párrafo, es prácticamente una transcripturación. ¿Qué significa transcripturación? Puesto en sus propias palabras, de Hechos capítulo 17, versículo 31. Algún hermano que lea Hechos 17, 31, encontrará que los autores de la confesión lo que hicieron fue escribir ese verso, insertarlo a la confesión. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos como ven levantado de los muertos. Ellos tomaron ese capítulo y ese verso y lo pusieron en la primera parte del párrafo 1. Así que esas palabras fueron copiadas con algunas variaciones en el primer párrafo de la confesión. En primer lugar, el juicio tiene un actor principal. ¿Quién es el autor del juicio? Dios el Padre. Y esto se puede ver en primer lugar por el verso 30 de ese mismo texto. Luzmey, lee el verso 30 de Hechos 17. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan, verso 31, porque Él juzgará a todos los hombres. Así que Dios es el autor, el que será el gran juez de ese juicio. Como dice Deuteronomio 1:17, el juicio es de Dios. Y en el Salmo 75:7 dice, Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. En segundo lugar, vemos también su ocasión. ¿En qué ocasión se celebrará el juicio final? ¿Qué dicen los autores de la confesión? Ellos solamente se suscitan a decir una frase. ¿Cuál es la frase? En aquel día, en aquel día. Nosotros sabemos, hermanos, si nosotros fuéramos a dar una serie de escatología, nosotros sabemos que aquel día es el último día. ¿Y cuál es el último día? En el día en que Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. O sea, el juicio final se celebrará el día de la segunda venida de Jesucristo. En la segunda venida de Jesucristo se celebrarán 3 eventos principales para la historia de la humanidad. ¿Cuáles son? La venida de Cristo propiamente dicha, que es el evento que marca el último día. La resurrección general significa que todos los muertos serán resucitados y el juicio final. Y el juicio final. Hay un cuarto evento que no se coloca junto a estos 3, pero que es un evento que ocurrirá, obviamente. ¿Cuál es? La transformación de los que estén vivos durante ese momento, que no tengan que ser resucitados. Esa transformación estará unida, tanto la resurrección como la transformación, a un evento que los dispensacionalistas realmente tuercen un poco y nosotros creemos que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento no es más que el recibimiento del Señor en las nubes de los cielos. Eso quiere decir que el juicio final es un evento que ocurrirá en un punto real de la historia. No es, como dicen algunos, que eso lo comentamos en la clase anterior, que cuando una persona muere, por ejemplo, una persona que está sufriendo mucho de cáncer, una persona que está en hospicio, que sobre todo se utiliza esa frase para ese tipo de persona que está en una terapia intensiva. ¿Cuál es la frase que se utiliza comúnmente? Cuando tú estás sufriendo mucho antes de morir y mueres, la gente te dice, ya descansó. Pero en la escatología bíblica, hermano, esa persona no ha descansado. Tristemente, sabemos que tenemos todos familiares.
la muerte no es el descanso. La muerte es el encarar las consecuencias de tus pecados. La escatología bíblica enseña que las consecuencias del pecado tiene consecuencias finales. Nadie, mis hermanos, se irá ileso de sus pecados. Nadie terminará ileso de sus pecados. Porque o tus pecados fueron los que mataron a Cristo, Cristo murió por ellos. Cristo murió por tus pecados, uno pagó por tus pecados, o tus pecados tú tendrás que cargar con las consecuencias de ellos. Así que tus pecados nunca pasarán desapercibidos. La muerte no es todo lo que le espera al hombre después de esta vida. Hay un día en el que todos los hombres comparecerán ante el tribunal de Dios y ese es el día de la segunda venida en gloria de Jesucristo. En tercer lugar, los autores de la confesión nos hablan acerca del mediador, el mediador del juicio, como nosotros pudiéramos también llamarle el abogado defensor. ¿Quién es el mediador del juicio final? El Señor Jesucristo. Ese juicio será hecho por medio de Jesucristo. Y la razón por la que esto es así es que nuestro Salvador fue aquel a quien Dios designó para salvar a los hombres de la condenación eterna. Cristo vino al mundo la primera vez como un siervo sufriente para dar su vida en rescate por pecadores. Pero la segunda vez vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores y pasará juicio sobre todos. La primera vez, los hombres hicieron todo lo que quisieron con Él. Pero, todo lo que Dios les permitió que hicieran con Él. Fue incluso juzgado por ellos. Fue incluso condenado a la muerte. Yo estuve hace unos días viendo con los muchachos una película que se llama La Vida Pública. No sé si han visto esa película, es muy antigua. Y ellos le sobrecogía ver a Poncio Pilato, la actitud de Pilato. Y ellos me preguntaron varias veces, pero ¿este hombre qué se cree? Mira al Señor. ¿Y este qué se cree? Esa gente, hermanos, recibirán su justa condenación. Su justa condenación. Y el Señor en su primera venida vino como aquel siervo sufriente, como aquel hombre que no tenía nada atractivo, como aquel hombre que solamente era hermoso por la fe. Pero aquellos que le traspasaron, aquellos que le hirieron, aquellos pecadores que le despreciaron, tendrán que sufrir la justa retribución a sus obras. Jesucristo fue incluso juzgado por los hombres, condenado a la muerte. La humanidad injusta pasó juicio sobre el Hijo de Dios y lo encontró culpable, Condenaron al inocente. Cristo fue condenado en aquella ocasión como malhechor y llevado a la muerte sin poner resistencia alguna. A mí me sobrecoge esa parte de la historia del Señor, donde aquella multitud viene con palos y viene con armas para cogerlo preso, para llevarlo al juicio. Y Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús a aquella multitud? Han venido aquí a cogerme como quien coge a un malhechor, como quien viene a buscar a un malhechor. Pedro saca el cuchillo, le corta la oreja a aquel que venía a arrestar al Señor y el Señor le dice a Pedro, no, esto no es así, estos no son los planes, esto no es así. Él era el siervo sufriente, Pero ese mismo Cristo, mis hermanos, ese Cristo humilde, ese Cristo que se humilló hasta lo sumo, como dice Filipenses 2, ese Cristo que se humilló hasta lo sumo, vendrá el día final para juzgar a los vivos y a los muertos. Como alguien ha dicho, la obra de juzgar será la exaltación final y el más grande triunfo de Cristo. Cuando estuvo en la tierra fue condenado por los gobernadores terrenales. Ahora Él se sentará en juicio sobre todas las autoridades terrenales. Cristo será vindicado en ese juicio cuando sean declarados justos todos aquellos que por medio de la fe en Él se vistieron de su justicia. Y cuando sean condenados todos aquellos que le rechazaron. Nuestros hijos, familiares, personas que nos visitan, tienen que tener claro esto. Todos aquellos que se rechazan a Cristo recibirán su justa condenación.
su justa condenación. En último lugar, en el párrafo 1, se nos habla acerca de su universalidad absoluta. ¿Quiénes serán juzgados en ese juicio? ¿Quiénes serán juzgados? A ver, alguien que busque en ese párrafo 1 cuáles son los objetos, o sea, las personas que serán juzgadas. ¿Quiénes serán juzgados en el juicio final? Dice que en el juicio final serán juzgados todas las personas serán juzgadas. Dice, los ángeles apóstatas serán juzgados y todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo. Cada individuo se presentará inmediatamente después de su resurrección con su persona íntegra y completa, tanto el alma como el cuerpo. Todas las generaciones que han muerto se levantarán y los que estén vivos serán transformados, como enseña 1 Corintios 15. Y ante él se juntarán todas las personas que han vivido. La trompeta sonará, esa trompeta final de Apocalipsis. Y los muertos se levantarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice Pablo en 1 Corintios 15. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Y dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, en ese capítulo 20 que tenemos que explicar. Ya lo hemos explicado en la iglesia, pero tenemos que explicarlo nuevamente a algunos hermanos. Dice en el verso 15, y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Todo el mundo que ha vivido, que vive, que vivirá, ricos, pobres, niños, jóvenes, ancianos, grandes, pequeños, negros, blancos, creyentes y no creyentes, el mundo entero será juzgado. Nadie dejará de pasar por ese juicio. Ahora, aún los ángeles malos serán juzgados. Judas 6, segunda de Pedro 2:4. Los ángeles que no guardaron su dignidad, dicen estos textos, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Y los ángeles buenos? ¿Y los ángeles buenos? No sé. No sé. No hay ningún texto en la Escritura que diga que los ángeles buenos serán juzgados. No sé. La Escritura no nos dice. Lo que sí sabemos es que muy probablemente algo que nos atreveríamos un poquito es que ellos serán ayudantes o servidores en ese día. Tal parece indicar Mateo 13, 41 y 42. ¿Algún hermano que lo lea? ¿Ven las cosas de la escatología? Tiene punticos que no tenemos toda la revelación. Excelente. Es solo inferir porque la Escritura no es clara. Pero el juicio vino como consecuencia del pecado. Sí. Exacto. A mí me da la impresión que no serán juzgados en ese juicio. No sé, el pastor, si tendrá alguna opinión. Eso solamente es un detalle, hermano. Era para poner algo más en la clase y que no supiera predicación. Pero no tenemos tanta claridad. Mateo 13, 41, 42. ¿Qué dice? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que siguen de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Okay. En ese texto que habla de la segunda venida y el juicio final, los ángeles buenos, si pudiéramos coger ese término, serán más bien tienen una actitud de ayudantes, una actitud de servidores en ese día, no de objeto de juicio. Una pregunta, Ricardo. Los ángeles apóstolas de los que hablan acá, que serán juzgados, ¿tendrán opción a arrepentimiento? No lo veo en la Biblia tampoco. Yadian, nadie
en el juicio final tendrá opción a arrepentimiento. No solo los ángeles, nadie tendrá opción a arrepentimiento. Nosotros tenemos que desviarnos de la posición católica romana. Ustedes saben que los católicos tienen esta posición de alguna posibilidad después de la muerte, ahí los cultos a los muertos, la extrema unción, el purgatorio, etc. No, más hermanos, la Biblia no dice absolutamente nada de la eternidad. La eternidad es en el juicio final, ahí no hay posibilidad absolutamente ninguna de arrepentimiento. Eso tienen que saberlo nuestros hijos. La vida para el arrepentimiento es esta. Por lo tanto, este es el momento de venir a los pies de Cristo. Y fíjense, si eso es así, que la Escritura da un sentido de urgencia a la salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy es el día de salvación. Hoy, dejarlo para mañana es un error. Hoy es el día de salvación. Exacto, exacto. O sea, hay un sentido de urgencia siempre en los textos para la salvación. Es hoy, es ahora. Arrepiéntete ahora. Vengan al arrepentimiento ahora. Porque realmente mañana nosotros no sabemos qué va a pasar. Así que sí, estos ángeles que pudiéramos llamarle ángeles buenos, no tenemos claridad en la Escritura de que vayan a ser juzgados por Dios en ese juicio final. Y muy probablemente serán ayudantes o servidores en ese día. En quinto lugar... Hermano, hay otro texto para leerlo al Sí, Señor de yo lo tengo acá. Mateo 25, 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Exacto, y según a los Tesalonicenses 1:7 también da a entender que los ángeles buenos más bien serán ayudantes o servidores de Dios en ese día. En quinto lugar, el párrafo 1 nos habla de la base por la que serán juzgados. ¿Por qué, en base a qué serán juzgados todos los hombres y los ángeles malos? En base a las obras, en base a las obras. Exacto. Lee la última parte, Ariadna, de la confesión, como dice. En aquel día no solo los ángeles serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo, para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que las obras será el objeto del juicio. Siempre surge la misma pregunta. Si la salvación es por fe, ¿por qué el juicio es por obras? ¿Hay alguna contradicción en eso? ¿Hay alguna contradicción entre creer en un juicio de obras y una salvación que es enteramente por medio de la fe? ¿Hay alguna contradicción? Bueno, mis hermanos, lo cierto es, primero vamos a demostrar que el juicio es por obras. El juicio, los hombres serán juzgados por sus obras, por sus obras. Primero a los Corintios 4:5, ¿qué dice? Yo voy a leer, son muchos textos, voy a leer algunos y ustedes leen otros. ¿Algún otro? Ajá, lo tienen, perfecto. Así que no busquéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará todo, aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sí, Ariana, tú sabes que ese texto habla acerca de lo que tú me dijiste. No solo las obras externas, sino lo que hay dentro de tu corazón. Hermano, nadie sin Cristo se salvará de ese juicio. Nadie sin Cristo se salvará de ese juicio. Nadie. Me gusta mucho, yo me inscribí a un grupo de evangelismo reformado, gente parecen serias, que ellos tienen una explicación del evangelio para los niños. Si lo encuentran en su Facebook, no le den delete, esperen a que expliquen, porque a veces no le da delete. Se llama El Hombre Bueno. Y es un hombrecito que empieza a caminar, no sé si lo han visto, está muy ingenioso y una manera muy clara de enseñar el evangelio. Un hombrecito que empieza a caminar por una ladera y es una cosa para niños. Y él se cree bueno, es el hombre bueno. Y de repente vienen así las dos tablas de la ley delante de él. ¡Bum! Y esas dos tablas de la ley en su conciencia ponen en forma de voz, pero es la voz de la conciencia de aquel hombrecito, de manera muy ingeniosa, diciéndole, oye, tú no eres el hombre bueno. Termina diciendo, yo soy el hombre malo, no el hombre bueno. Mis hermanos, nadie se librará del juicio de Dios.
Porque allí en ese juicio se manifestarán las intenciones de los corazones. En un momento determinado, ese muñequito dice, no cometerás adulterio. Él dice, bueno, ahí estoy salvado. Pero entonces vienen las palabras de Jesús. Aquel que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Entonces, mis hermanos, ahí en ese juicio nadie se va a librar. Porque ahí se revelarán las intenciones de nuestros corazones. Y yo estoy seguro que muy pocos de nosotros, o por no decir nadie de nosotros, querrá que en esa pantalla se muestre lo que hay en su corazón. Según verdad. Ahí nadie va a poder decir, no, me están juzgando por algo que no me corresponde. Exactamente. En aquel día Dios manifestará lo oculto y las intenciones del corazón de las personas. Romanos 2:16. También refiriéndose a las obras, lo leo yo. En aquel día Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos, aquello que nosotros tenemos en secreto que nadie sabe. Eso será juzgado. Y hermano, quería darle la interrogante. No es bueno tener cosas en secreto que nadie sabe. No es bueno. Porque habitualmente cuando guardamos las cosas en secreto que nadie sabe, son cosas pecaminosas que nuestra conciencia nos está hiriendo constantemente. Así que qué placentero es el sueño de aquel que duerme sabiendo que lo que él es. Cuando tú duermes tú dices, bueno, mi pastor sabe que yo soy así, que tengo estos problemas y estos no. Pero no tengo más nada, tengo esa tranquilidad. Pero qué triste es aquel que tiene que dormir con su cabeza sabiendo que hay algo secreto que no ha sido revelado. Exactamente. Así que no esperes a juicio final para que todos los secretos que hay en tu corazón sean revelados. Revélalos ahora, arrepiéntete ahora y busca a Jesucristo ahora. Y vive una vida clara como el manantial. Mateo 12:36. Miren este texto. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De nuestras palabras ociosas. ¿Cuántas hemos dicho? Cada chiste, cada chisme, cada palabra corrompida, cada palabra dicha con la intención de herir a alguien, de hacer daño a alguien, será juzgada ese gran día. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, este va a ser un juicio que se realizará en base a nuestras acciones. Nuestras acciones tomadas globalmente manifiestan nuestro carácter. Nuestro carácter manifiesta nuestra relación con Cristo y la presencia de fe en Él. Hermano, no sé si me siguen. No, quería decirte que el énfasis también está en las cosas que la gente hace bien, pero no las hace para Dios. No sé si vamos a hablar de eso. Sí, ahí iba a empezar en eso. Ahí iba a empezar a hablar de eso, exacto. ¿Cómo un creyente va a ser juzgado en base a sus obras en el juicio final? ¿Qué es un creyente? ¿Qué es un cristiano de verdad? Nuestras acciones muestran nuestro carácter y nuestro carácter muestra nuestra salvación. Hermanos amados, no nos engañemos. Nuestra relación con Cristo es mostrada a través de nuestras obras. Y todo aquel que se viste bonito para venir a la iglesia, pero no vive lo que vive aquí cada domingo, hermanos, está viviendo una fe falsa en Jesucristo. Y lo que le condenará son sus obras que no muestran una fe verdadera en Jesucristo. Porque la fe verdadera produce un estilo de vida. Los creyentes en aquel juicio son perdonados todos sus pecados, por lo tanto brillarán con el resplandor de Cristo. Son nuestras palabras, son nuestros pensamientos, son nuestras acciones, nuestras metas las que forman nuestro carácter. Y nuestro carácter es el que evidencia nuestra fe en Cristo o la ausencia de esa fe en Él. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29,
es muy claro en las palabras de Cristo. Dice Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cada uno, dice el Señor Jesús, recibirá según su estilo de vida. Un estilo de vida que es formado por sus pensamientos, sus palabras, sus acciones y sus frutos. Frutos que vivió. El que vivió una vida de injusto recibirá una recompensa de injusto. El que vivió una vida justa recibirá una recompensa justa o de justicia, la justicia del Hijo de Dios que es ahora sobre él. Pero siempre recordando que la vida justa se deriva de la fe en Jesús, de una fe verdadera en Jesús. Amados hermanos, yo no sé por qué hay un mundo evangélico, un sector del mundo evangélico de hoy que separa la fe y las obras, que la separa de manera completamente errada en las Escrituras. Hermanos, la fe verdadera produce obras de arrepentimiento, produce obras que glorifican a Dios. No es tú tienes fe y sigues viviendo como si no la tuvieras. Mis hermanos, el verdadero creyente se puede palpar, se puede ver en sus obras. ¿Hay alguien que tiene alguna duda en cuanto a esto? En cuanto a este dilema o este supuesto dilema entre una salvación por fe y un juicio de obras. Mire, 1 Corintios 3, el juicio que aparece ahí sobre todo aquel que edificare sobre su fundamento, que no es Cristo, que está edificando oro, plata, piedra preciosa, eso también forma parte de... Sí, yo creo que sí, que ahí el pensamiento es el juicio final. Es el juicio de Dios sobre los hombres. Dime, yo no tengo dudas, pero estaba conversando con una persona este fin de semana y me sacó a Pablo diciendo, cuando él dice que todo lo que él no quiere, lo hace, lo que quiere. Romanos 7. Y yo le mandé a Juan, le mandé a mi esposa, pero él me contradijo con lo otro. No te leyó el último versículo, ¿verdad? De Romanos 7, ¿no te lo leyó? Porque la gente se queda por el principio, pero no lee al final, ¿verdad? Romanos capítulo 7. Es verdad que Pablo está mostrando lo que hay en el corazón del hombre. Y yo creo que, mis hermanos, si hay un texto que muestra lo que hay en nuestros corazones, es ese texto. Pablo abre su corazón y muestra lo que hay en el corazón de todo ser humano. Pero el versículo final, vamos a leer desde el versículo 23. Pablo viene hablando de una ley que se revela contra la ley de Dios, que es la ley del pecado que está en nosotros. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del pecado, a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, Pablo está hablando de lo que hay dentro de nosotros. Está haciendo una radiografía de nuestro pecado. Pero él termina diciendo, ¿quién le librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién le libró? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, inmediatamente que Pablo muestra una radiografía de nuestros pecados, Pablo da gracias a Dios porque Jesucristo le libró de ellos. Porque Jesucristo nos ha librado de nuestros pecados. Hermanos amados, en el juicio final, Dios no sacará a la vista ninguno de nuestros pecados. Eso lo vamos a ver ahora. Esa es la otra buena noticia. Por eso el cristiano mira al juicio final con esperanza. No es que Dios va a decir, no, generalmente tú viviste bien, pero mira, tú dijiste una mentira. Mira, Ricardo, aquel día cuando tú dijiste una mentira, aquel otro día cuando te enemistaste con aquel hermano, aquel otro día cuando dijiste, no, mi hermano, todo eso está lavado por la sangre de Cristo. Todo eso está lavado por la sangre de Cristo. Y no se acordará más de nuestros pecados. ¿Qué pasa? El juicio final no es el momento en que Dios se acuerda de nuestros pecados, pecados por los cuales Cristo ya pagó por ellos. Exacto, Dios no es un día donde va a sacar trapos sucios por los cuales ya Cristo murió por ellos. Por lo tanto, el juicio final es un juicio de esperanza para el creyente. Es un juicio de bienaventuranza para el creyente. Es un juicio donde los creyentes brillarán. Hermanos, tenemos que tener eso claro.
¿qué pasa con nuestras obras? Que si ahora tú estás viviendo una vida que es una vida que no demuestra que tienes fe, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tratar de vivir mejor. No, mira, voy a tratar, como no estoy viviendo, como dijo Ricardo en el juicio final, voy a tratar de vivir mejor. No, mis hermanos, la aplicación del juicio final es, ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Nuestras obras lo que debe hacernos es examinarnos de verdad si estamos en la fe. No es poner remiendos a ellas. ¿Estamos claros en esas cosas, hermano? Hermano, en el caso también de Romanos 7, hay que ver la línea de pensamiento que trae Pablo en Romanos 6. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y después en el 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Sí, es que había que leerle a esa hermana, había que leerle los 2 últimos versos y el verso 1 de Romanos 8. O sea, esos pecados por los cuales, o sea, esa ley del pecado que está en cada uno de nosotros y nos hace miserables porque nos alejamos de aquello con lo que nuestras conciencias creemos, porque mis hermanos, eso es un retrato de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Pablo lo que está haciendo es un retrato. Aquí nadie de nosotros puede levantarse y decir, no, yo soy completamente consecuente todo el tiempo a lo que yo creo. ¿Quién de nosotros puede decir eso? No, yo todo el tiempo soy... No, mis hermanos, no. Ninguno de nosotros todo el tiempo no es que para eso vino Cristo. Ninguno de nosotros se salva a sí mismo. Necesitamos de un Salvador que muera por nosotros, por nuestros pecados. Pero Pablo dice... No te confundas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ricardo, pero todavía hay una lucha, a eso yo le decía, o sea, mientras que hay una lucha y mientras que nosotros odiamos nuestro pecado, hay una pero ¿cómo acabar? ¿Por qué acabaría la escritura? Porque la dirección esa no la hizo de Pablo. Al final, no, la última frase que dice, más con la carne a la ley del pecado. O sea que él sirve en su mente a la ley de Dios, pero con la carne sirve a la ley del pecado. ¿Cuál es el problema ahí? Porque yo no tengo problema, yo lo entiendo. Pero esa última frase como que... El problema que trata Pablo en ese capítulo viene seguido del anterior, que es el capítulo 6. En el capítulo 6, Pablo está diciendo que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, que se ha librado de nosotros el dominio del pecado. Y alguien puede llegar a decir, bueno, dado que hemos sido librados del dominio del pecado, ¿qué pasa? Ya yo nunca voy a tener problemas con el pecado. Y entonces entra el capítulo 7, que aunque hemos sido librados del pecado, hay un pecado remanente. Un pecado remanente que es una ley, que es como la ley de la gravedad. Esto no funciona tanto. Yo tiro algo y la trae hacia abajo. El pecado es algo que nos va a traer hacia abajo. Y él lo que está enseñando es, como decía los puritanos, la pecaminosidad del pecado. El pecado siempre está activo. Ya no nos domina, pero es un enemigo que llevamos dentro. Siempre está activo y siempre procura llevarnos a lo peor. Es lo que está detrás de todo lo que aparece en el capítulo 7. Y la única solución a nuestro pecado remanente es continuar creyendo y dependiendo de Jesucristo, quien nos libra de, como termina el capítulo 7. Pero uno tiene que ver el capítulo 7, como todo en la Biblia, de acuerdo al contexto. Por eso él va a llegar ahora al capítulo 8 y él dice, mira, que tengamos pecado remanente no significa que la obra que ha hecho Dios pueda perderse. Ya no hay juicio, como dice, condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, uno tiene que interpretar cada texto a la luz del contexto. No está hablando allí en ningún sentido, ni siquiera de un dualismo platónico. Yo con mi cuerpo peco, pero con mi espíritu yo sirvo a Dios. No está hablando de eso. Está hablando de una ley que todavía muere en nosotros. Ya no nos domina, pero es nuestro enemigo. Y como es nuestro enemigo, va a tratarnos de bajarnos hacia abajo
y va a tratar de llevarnos siempre a lo peor. Y uno tiene que... Sí. Mira, hermana, hay un libro que se llama El enemigo que llevamos dentro. Yo creo que yo se lo presté a Diane una vez. De Chris Lungar. Yo te recomiendo ese libro. Ese libro es una exposición de Romanos 7. Él lo hace en base a la mortificación del pecado de Owen y lo lleva a un lenguaje muy interesante. Te voy a decir, yo creo que estoy en tiempo. Te voy a decir la historia una historia que él narra en el primer capítulo. Él dice, me levanté por la mañana, hice un gran devocional, estuve cerca de la presencia de Dios, pero mi esposa se fue para el trabajo y aproveché que mi esposa se fuera para el trabajo, era mi día libre y me puse a cambiar la puerta del refrigerador. La puerta del refrigerador había estado molestando en mi casa durante muchísimo tiempo porque siempre se abría para el lado contrario y no dejaba pasar a la gente cuando el refrigerador se abría. Y entonces yo me puse a cambiarla para el lado correcto, pero eran unos tornillos de cabeza hexagonal. No tenía una llave que zafara aquellos tornillos. Una llave de cabeza hexagonal, una llave hexagonal es la única que puede abrir unos tornillos de cabeza hexagonal tan fuertemente en aquellas puertas. No tenía. En el momento de mi frustración de no tener la llave, con el deseo de cambiar las puertas para que mi esposa se llevara la sorpresa, mis hijos empezaron él lo dice una enemistad fraternal, pero es realmente que ustedes se imaginan dos hijos gritando. Dice, me convertí en un dragón, un dragón, y les empecé a vociferar a mis hermosos hijos. Mis hijos me miraron como si yo me hubiera transformado. Él cuenta ahí en esa historia. Hasta que dice, mi conciencia me fue de vuelta y dije, wow, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mis hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí es que cada vez que nosotros pecamos hay una inconsistencia entre la mente con la que sirvo a la ley de Dios y mis miembros con los que sirvo a la ley del pecado. ¿No hay una inconsistencia ahí? Hay una inconsistencia porque yo en mi mente sé que yo debo ser amable, bondadoso, pero yo no lo soy en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una inconsistencia, mis hermanos. Eso es una radiografía de quiénes somos. Yo creo que eso es lo que más describe Romanos capítulo 7. Ricky, y que Joel estaba diciendo una cosa que tenemos que tenerlo claro. Es el contexto. La Biblia fue dividida en capítulos y versículos mucho después. Sí. Son cartas que tienen una idea, una línea. Nunca permite, hermana, que esa división de capítulos y versículos te haga una división exegética. O sea, eso es una cosa práctica que muchas veces ni está bien hecho. Ni está el que lo dividió muchas veces no lo ha hecho ni realmente bien. De hecho, primero se dividieron los versículos. Exacto. Y luego los capítulos, aparte siglos después. Exacto. Y dice Pastor Joel siempre que el que estaba dividiendo en capítulos estaba montado en burro y cada vez que el burro daba un brinco, que a veces no hay una razón por la que ahí debe empezar un capítulo. Está siguiendo la misma idea y a veces brinca de idea y no hay un cambio de capítulo. Entonces, eso que dice Ricardo es, no permita que la división de capítulos y versículos sea tu norma exegética para interpretar la Biblia, porque si no va a fallar. Joel, se comenta que en la división de capítulos él estaba camino de una ciudad a otra en un carruaje. Pues, yo creo que... No, que ahí sí, no dice la historia de razón. Después de todo... ¿Cuál es el propósito del juicio final? El propósito de Dios al establecer este día, leo el párrafo 2, es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y el de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes, pues entonces entrarán los justos a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia de Dios. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. ¿Cuál es el propósito? Que los justos resplandezcan. Mis hermanos, el juicio final es un juicio de alegría y esperanza para los justos. Es un juicio de reprobación y condenación para aquellos que se olvidaron de Jesucristo, para aquellos que vivieron lejos de Él.
La meta del juicio es la manifestación de la misericordia gloriosa de Dios en la salvación de los escogidos. Estos son pecadores igual que estos, pero estos son objeto de mi misericordia y de mi favor absoluto. Por lo tanto, el Hijo de Dios ha muerto por ellos. Mis hermanos, es la gloriosa manifestación de la misericordia y la bondad de Dios. Por lo tanto, podemos decir como Pablo en 2 Timoteo 4:8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y por qué Pablo pone juez justo? Tengo que seguir rápido, pero ¿por qué Pablo pone juez justo? Y no pone el juez amoroso en aquel día. Porque ahí es donde va a aplicar su justicia. Hermano, porque Dios no va a condenar 2 veces a una persona. Dios no va a condenar 2 veces a una persona. Ahora mismo Dios te condenó a ti en la persona de su Hijo. Amén. Por eso Dios es justo. Porque ya alguien murió por tus pecados. Por lo tanto no tienes que morir tú. Por eso Dios es un juez justo. Porque si Dios se acordara de nuestros pecados en aquel día, Él fuera injusto porque ya Cristo murió por nuestros pecados. ¿Tenemos claridad en eso? Nuestros pecados ya han sido lavados en la sangre de Cristo y Cristo recibió el juicio por nuestros pecados. Por lo tanto, Dios es un juez justo que no condena 2 veces por el mismo pecado. Por eso, el Señor juez justo nos tiene guardada la corona de justicia. Y por lo tanto, como dice Mateo 25:34, Dios nos dirá en aquel día, venid, benditos de mi Padre, al reino que está preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Pero también en aquel juicio vendrá una manifestación de su justicia gloriosa en la condenación de aquellos que les reprobaron, aquellos de que les rechazaron. Romanos 9:22-23 dice que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hermanos, ¿por qué los injustos no reciben su condenación? Ahora mismo. Muchas veces la reciben, pero muchas veces reciben juicios cortos durante esta tierra. Por sus malas obras, fruto de las mismas consecuencias de sus malas obras. Pero ¿por qué no reciben ese juicio ahora? Dice, porque Dios ha mostrado paciencia, soportado con paciencia a esos vasos de ira que están preparados para destrucción. Para destrucción. Por último, hermanos, los autores de la confesión nos dicen que entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de su poder. ¿Cuál es el impacto que tiene el juicio final para nosotros hoy? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos sacar para nuestras vidas hoy de un evento que pasará en el futuro? ¿Qué aplicaciones prácticas? Algún hermano que lea el último párrafo. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene este juicio para nosotros? Así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Amén. Amén. Hermano, en este párrafo pudiéramos dividirlo entre aquello que es cierto y conocido y aquello que es desconocido. ¿Qué cosa es lo cierto y conocido? En una palabra sencilla. Que habrá un juicio final. ¿Qué cosa es incierta y desconocida para los hombres hoy? ¿Cuándo será el juicio final? ¿Cuándo será el juicio final? Así que, como dicen ellos, el hecho de que ciertísimamente habrá un juicio final debe servir de freno para el pecado. Debe servir de freno para el pecado.
y debe servir de consuelo en la adversidad de los santos. Hermano, esas son las dos aplicaciones. Primero, el hecho de que hay un juicio final debe hacer que todas las personas sepan que cada pecado merece un juicio y que el juicio es consecuencia de sus pecados. O sea, que sus pecados recibirán su consecuencia en el juicio final, que nadie quedará sin consecuencias. Pero también debe servir de consuelo en la adversidad a los santos. El saber que un día este mundo será juzgado por un juez verdaderamente justo. El saber que todas las injusticias cometidas en este mundo recibirán justa retribución en aquel día. Hermano, yo el otro día vi una foto en Finlandia se aprobó el aborto en el canal del parto. Mis hermanos, en el canal del parto. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un parto, pero y la persona que aprobó salió una mujer que parece la presidenta del Congreso, qué sé yo, con una cara de alegría. En Argentina se aprobó el aborto y aquellas mujeres festejaban como si, mis hermanos, que no vayan a pensar que esas adversidades, que esas miserias humanas, que esos pecados horrendos no serán juzgados por Dios. No serán juzgados por Dios. Cada uno recibirá la recompensa por sus pecados, su justa condenación. Pero también los creyentes recibirán el consuelo en todos sus sufrimientos y todas las penalidades de la vida. En las aflicciones presentes, el creyente puede mirar al futuro y saber, como aquella viejita de Apocalipsis, que nosotros somos los que ganamos. Que nosotros somos los que ganamos. Que nosotros tenemos una victoria segura en Jesucristo. Nosotros ganamos. ¿Qué es lo desconocido? El día en que esto ocurrirá. Hay un día en que ocurrirá. Dice Archibald Alexander Hodge en su comentario a la Confesión de Fe, el resultado propuesto por la actitud de incertidumbre en que los santos son dejados con respecto al tiempo de la segunda venida del Señor y del juicio final, es el de que ellos se consideren como que están siempre amenazados por Él. O sea, el creyente siempre vive como si hoy fuera el día del juicio. Ese término amenazados no lo cojan un término real, un término literal, sino esa amenaza de sentido de urgencia. Y que miren hacia adelante con gozosa confianza y en vista de todo se sientan excitados al cumplimiento de su deber, a la adquisición de la santidad y a consolarse en la tristeza, dice este hombre, comentando la confesión de Westminster. Así que los creyentes miran todo lo que les rodea, toda la desolación que les rodea, pero ellos saben que eso no es más que momentáneo y temporal. En otras palabras, el impacto que debe tener en nosotros el hecho de no conocer el día del juicio debe ser el de hacernos más vigilantes en nuestra salvación y de poner nuestras prioridades bien claras, hermanos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? La confesión termina como termina la Biblia, como les decía. Y como debe también, hermanos, dice que los cristianos una vez se saludaban así. Los cristianos han cambiado el saludo. Ahora hay un saludo medio raro. Ese saludo que está cargado de nebulosidad. Porque si analizamos ese saludo, Dios te bendiga, es un saludo cargado de nebulosa. Porque tú no dices ni por lo que Dios va a bendecir a la persona. Muchas veces se usa el nombre de Dios en vano en la repetición de ese saludo. ¿Sí? No lo cojan como sorpresa. Es usado por cualquiera. Sin embargo, esos mismos que usan Dios te bendiga en la boca todo el tiempo, y no es que no lo digamos en un momento determinado cuando nosotros tengamos claridad en qué Dios tiene que bendecir a esa persona y que tengamos claridad en cuanto al nombre de Dios, pero esas personas no dirían, como decían los cristianos en la antigüedad, Maranata, Cristo viene ya, o Cristo viene pronto. Así termina Apocalipsis, con la hermosa palabra Maranata. Ven, sí, ven, Señor Jesús, ven pronto.
Y así termina también nuestra confesión. Espero, hermanos, que estas clases de la confesión de fe hayan sido de bendición para cada uno de nosotros y que hayan sido de fortalecimiento para nuestra fe. Próximas clases vendrán, el pastor nos dirá. Bueno, bendiciones y vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedirle a nuestro pastor que nos... Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros te glorificamos por la obra tan que tú has realizado para salvar a pecadores. Señor, qué bueno saber que el fin de la historia se acerca tal como la conocemos y que tú vendrás y que estaremos contigo por siempre. Amén. Ayúdanos, oh Señor, a vivir con la expectativa de esperar el regreso de tu amado Hijo todo el tiempo. Permítanos como iglesia, oh Señor, también el estar expectante y el procurar glorificarte en todas las cosas. En el nombre de Cristo, amén. Amén.